Bendecidos mis hermanos, el día de hoy vamos a hacer un pequeñísimo estudio sobre Mateo 24. No crean que voy a ir en detalle de cada cosa que dice, sino que quiero que tomemos algo clave que dice dentro de ese capítulo que muchas personas han malinterpretado. Y hay un amigo mío que me envió un video de un señor que se llama, el canal se llama Metanoia, Cristo nos salvó eternamente. Vaya con el nombre. Que cuando estaba viendo los videos, la persona que está hablando tiene, en cuanto a la soteriología, tiene tremenda, muy bien, presentó el Evangelio de Jesucristo muy bien, muy bíblico, pero en este sentido de interpretar Mateo 24, yo creo que está completamente errado. Aparte de que dice que Cristo viene el 26 de septiembre del 2022, o por lo menos vamos a ver qué es lo que dice. Si en este canal te gusta, si ves algo que puedes sacarle provecho, te pedimos que le des un like a este video. De esa manera entonces YouTube nos permite llegar a más personas con este tipo de mensajes. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y dale a la campanita para las próximas, para que tenga las notificaciones en los próximos videos que vayamos a poner. Vamos a entrar en materia. Ahí este muchacho es una persona, un muchacho joven, y le digo muchacho no en el sentido de por ponerme en un, o menospreciarle de alguna manera. Por el contrario, es que es más joven que yo, y yo para la gente más joven que yo le digo muchacho. No es despectivo, me parece, como dije anteriormente, que cuando él hizo la presentación del Evangelio dentro de su video, el cual voy a poner en la descripción, me parece que la descripción del Evangelio que hizo es muy buena. Así que no tiene nada que ver con la persona en sí, sino con la pobre interpretación que le está dando un verso bíblico. Especialmente cuando la Biblia es enfática y clara y dice, nadie sabe cuándo viene Cristo. Nadie lo sabrá. Así que es un acto de rebeldía de nuestra parte el nosotros tratar de saber algo que Jesús mismo dijo que nadie iba a saber. Y estamos en Mateo capítulo 24 y quiero leer capítulo 24, los primeros 4 versos, y después entonces entraremos en el meollo del asunto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es lo que dice en los primeros 2 versículos. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Está hablando con los discípulos ahora, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, y ya ustedes sigan la lectura y van a seguir viendo que Jesús sigue profetizando las cosas que van a acontecer. Y habla de la venida del Hijo del Hombre, y estamos ya en el verso 30 y verso 29. Vamos a retomar la lectura aquí en el verso 29. Ya Jesús está diciendo todas las cosas que van a pasar y dice que va a haber una gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá, y todo eso. Verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones, todas las tribus, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí es donde está el verso que es malinterpretado. ¿Qué tenemos hasta ahora? Antes de continuar, déjame, una de las clases que más a mí me gustó cuando estaba estudiando era la clase de hermenéutica.
Porque la clase hermenéutica es la que te da las bases, es la que te da la estructura de cómo es que se puede estudiar un documento. No necesariamente tiene que ser la Biblia, en este momento estamos hablando de la interpretación bíblica. Pero una cosa que es base dentro de las reglas de hermenéutica es que el sentido literal de la escritura debe gobernar. O sea, mientras la Biblia te está diciendo algo literal, tú tienes que tomarlo literal, no puedes alegorar sobre algo que es literal. ¿Por qué? Porque entonces estarías creando tu propia historia, no estarías contando la historia de la Biblia. Hay unas cuantas reglas que quiero tocar. Primero, la regla de que el sentido literal siempre se impone. El sentido literal debe gobernar en la Biblia. Usted no puede leer la Biblia pensando que todo es una parábola o que todo es una metáfora. No. La segunda regla que quiero que tomemos en cuenta, hay varias reglas que no voy a tocar, pero la segunda regla es que el estudiante de la Biblia debe permitir que la Biblia defina su propio lenguaje figurado. O sea, si la Biblia dice, por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Jesús dijo, el pescador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó entre espinos. Entonces, estamos viendo que ahí nos está dando un lenguaje figurado porque dice que era una parábola. Pero después Jesús explicó la parábola. Quiere decir que no hay más explicación a esa parábola que la explicación que Jesús mismo le está dando. Lo cual es el sentido literal de la parábola. Espero que me estén entendiendo. El lenguaje figurado lo determina la Biblia, no lo determina el que está leyendo. Y por tercera regla que quiero tocar en este video, es que el estudiante de la Biblia debe entender que el contexto es totalmente importante a la hora de identificar y definir palabras e interpretar el pasaje. ¿Ok? Vamos a estar viendo esto usando estas tres reglas de hermenéutica. Primero, vamos a dejar que el sentido literal gobierne el estudio. Hasta que nosotros no tengamos algo que la misma Biblia nos da, que la misma Biblia nos enseña, que es el lenguaje figurado, nosotros lo vamos a tomar literal. Número 2, dejemos que sea la Biblia la que defina si eso es el lenguaje figurado o no. Y tercero, tenemos que tener en consideración el contexto del texto en que estamos hablando y no sacarlo de ahí para unirlo con otros textos de otros lugares que lo que estamos haciendo es atropellando lo que dice en el texto que estamos estudiando. Espero que haya sido claro eso. Vemos Mateo 24, para hacer un recap. En el capítulo, los primeros 2 versículos, Jesús dice, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Sigue más adelante, está en el Monte de los Olivos, los apóstoles, los discípulos, aparte, le dicen, oye, ¿cuándo es que va a pasar esto? ¿Cuándo será el fin? ¿Y cuáles son las señales de tu venida, aquello y lo otro? Y Jesús le echa una lista grandísima hasta que llega hasta la gran tribulación. Y de momento en el verso 29 dice, inmediatamente después de eso entonces se va a oscurecer el sol y va a venir el Hijo del Hombre. Y llegamos al verso 32. Ok, no podemos divorciar el verso 32 de lo que se está diciendo. De la higuera aprended la parábola. Jesús dijo, de la higuera aprender. Ok, aprendan esta parábola de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, como las reglas de hermenéutica nos enseñan, tenemos que dejar que sea la misma Biblia la que nos enseñe sobre el lenguaje figurado. Obviamente, el mismo Jesús está diciendo que lo que él está diciendo sobre la higuera es una parábola que representa algo. Pero el mismo Jesús le da la explicación en el verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y por ahí seguirá el capítulo. Estas personas toman este verso bíblico de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Aquí no hay nada más que buscar. Pero estas personas sacan, las reglas de hermenéutica la destrozaron. Porque sacan estos versos de contexto
para unirlo con otros versos en otro lugar que no está hablando de la misma cosa. ¿Me sigue? Aquí el relato sigue de una manera natural en la que no hay que despegar estos textos no hay que despegar estos versos del texto original, del capítulo en que viene, porque está todo claramente explicado. ¿Qué es la parábola de la higuera? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos? Pues mira, tú sabes cómo cuando ustedes ven que la higuera tiene sus ramas tiernas y brotan sus hojas. Ustedes saben cómo se. Ustedes saben que ya cuando ustedes ven eso, dicen, ya el verano está por ahí. Así mismo va a ser cuando ustedes empiecen a ver todas estas cosas. Ahí ya ustedes van a saber que estamos cerca de la venida. Que eso está ahí. Eso fue todo lo que le dijo. Eso fue todo lo que le dijo. Ahora bien, ¿qué enseñan estas personas? Estas personas enseñan que Jesús no está hablando ahí de una parábola para darle una idea a los discípulos, sino que Jesús de lo que está hablando es de Israel. Jesús está hablando de Israel y que mientras Jesús está hablando de Israel, les está diciendo, mira, cuando Israel, esto es lo que ellos dicen, cuando Israel, esto es lo que ellos dicen que significa lo que Jesús les quiso decir a ellos. O sea, que en otras palabras, vamos a reescribir lo que Jesús dijo. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, lo que esta persona está diciendo es que cuando su rama está tierna fue en el 1948, cuando se declaró la independencia de Israel como nación. ¿Okay? Ellos están diciendo que Jesús lo que quiso decir fue eso. Porque acuérdate que tú estás haciendo una interpretación y tú lo que estás tratando de llevar y de extraer del texto es lo que quiso decir el autor. Y ellos quieren decir que lo que Jesús quiso decir en estos versos es que en 1988, cuando la nación de Israel se independizara y se formara la nación, eso es cuando la rama está tierna, y en 1989 es cuando brotan las hojas. ¿Cómo se desprende eso de ese verso? Especialmente cuando la explicación de la parábola, el lenguaje figurado en la higuera, las ramas y el verano, ese es el lenguaje figurado que hay dentro del texto. Pero Jesús viene rápidamente en el próximo verso y explica la parábola. Ya no hay más explicación que darle a esto. Lo que Jesús simplemente le estaba diciendo es, tan pronto como ustedes vean que pasen estas cosas, tan pronto como ustedes ven que las hojas de la higuera salieron, ya ustedes saben que es verano. Y tan pronto como ustedes vean que estas cosas pasen, ustedes van a saber que esto está a las puertas. Eso es todo, se acabó. No hay que añadirle más. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú le añades, primero que estás masacrando el texto, aparte de que estás añadiendo algo y hay un peligro grande para las personas que le añaden al libro de esta profecía. Ahora bien, vamos a hablar sobre de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ellos dicen que como eso no significa lo que significa, hay una manera de interpretar estos versos, que hay una escuela de pensamiento que dice que esto que Jesús profetizó, aparte de su venida en gloria, lo único que su venida en gloria es lo único que no se ha cumplido, pero todo lo demás se ha cumplido. Y cuando vemos la destrucción del templo, y cuando vemos la persecución que tuvieron los judíos, y cuando vemos la persecución que aún tuvieron los mismos cristianos, vemos que es de analizarlo. Yo no digo que yo me suscribo a esa idea, pero hay una escuela de pensamiento que dice que ya esto de Mateo 24 se cumplió, con la excepción de la venida de Cristo en gloria. Ok, eso lo vamos a poner a un lado porque de eso no es lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de que esta gente, por ejemplo, en 1988 yo recuerdo escuchar a Gigi Ávila decir que esa era la generación, porque en una generación eran 40 años. Entonces, esa generación no fue, porque entonces no vino en el 88. Ahora se han inventado esta cuestión de que Cristo no viene en el 88, que Él viene en 80 años, que la generación son 80 años. Eso pondría la venida de Cristo en el 2022. Perdóname, en el 2029. 29, sí, porque son 7 años de... Sí,
2029, y ellos dicen que el arrebatamiento, porque eso es otra doctrina que no tiene ni pie ni cabeza, de que hay un rapto secreto, que Cristo viene para que después vengan 7 años de tribulación. Eso no tiene ni pie ni cabeza, eso no se justifica con las escrituras. Pero ellos dicen que Cristo viene en ese tiempo, y por ser el primer día del mes, ustedes vean el video, porque yo no les voy a contar el video completo aquí. La idea es que estamos viendo cómo es que se saca de contexto un verso para darle la idea que nosotros creemos, que nosotros queremos. Este verso no está hablando nada del Antiguo Testamento. Es la parábola de la higuera, versos 32 y 33 de Mateo 24, son conjuntos. Es una metáfora que está usando Jesús, la cual ahí mismo Él le da el significado. Ese es el significado, no hay otro significado. Pero más allá de que están interpretando la Biblia, sacándole contexto, lo que sea, es el atrevimiento de creerse superior a lo que Dios estableció. Si Jesús dice, pero el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo. ¿Quiénes se creen que son estos arrogantes como para atribuirse un derecho de saber algo que Jesús dijo que ni siquiera los ángeles saben? Entonces, no solamente eso, el problema con esto es que va a venir el 26 de septiembre del 2022 y no va a venir Cristo, porque es que no va a venir. ¿Entiendes? Cristo va a venir cuando va a venir, y cuando Él venga, todo ojo le verá. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay diferencia entre este muchacho y un adventista cuando tiene que ver con poner fechas para la venida de Cristo. Eso fue exactamente lo que hicieron los adventistas. Exactamente lo que hicieron los adventistas. Los adventistas lo que hicieron fue que ellos dijeron que Cristo viene en 1488, en 1844, algo así en ese sentido. Cuando le falló, no, que esa no era otra. Y cuando vieron que definitivamente Cristo no viene, mira, ¿sabes qué? Mejor no nos metamos en el negocio de estar aquí adivinando cuándo es que Cristo viene. Vamos a decir que lo que de verdad pasó fue que Cristo entró en el lugar santísimo y empezó y ya todos conocemos la historia nefasta del adventismo y cómo fue que ellos de una falsa enseñanza crearon una religión. Esos son los peligros a los que se enfrenta la iglesia cuando personas, quizás bien intencionadas como esta persona, porque te digo, en la presentación del evangelio fue muy bueno, pero definitivamente esto no sostiene escrutinio hermenéutico. Cuando tú estás estudiando la Biblia, tú tienes que dar la Biblia en el contexto en que está. Tú no puedes seguir cambiándole contextos a los textos hasta que tú encuentres el que te encaja. Eso no funciona de esa manera. Esa no es la forma en que se debe estudiar la palabra. Así que, hermanos, dejemos de complicarnos las cosas. Yo creo que la mejor manera en que nosotros podemos atender este asunto de la venida de Cristo es vivir como si Cristo viniera dentro de 5 minutos, como si estuviera en el próximo segundo a punto de llegar. Pero tenemos que seguir haciendo planes y seguir viviendo como si fuera a tardar 2000 años más. ¿Entiendes? Vivimos nuestra vida en integridad delante de Él, como si Él fuera a venir mañana, pero seguimos viviendo la vida como si Él no fuera a venir nunca. Así que yo creo que este es algo sencillo, no hemos entrado en profundidad en los versos, pero me parece que no, por lo menos hay varias preguntas aquí. Yo no pretendo haber resuelto Mateo 24. Yo sí sé que la manera saludable de que esos versos se estudien es en su propio contexto. Añadirle algo a lo que naturalmente dice el verso sería atentar contra la verdad, sería atentar contra el verso, y decir que yo sé cuándo es el rapto de la iglesia es un acto de arrogancia que no conviene a los hijos de Dios. Así que nada, aquí te la dejo para que la pienses.